Hay una hora, antes de que salga el sol, en la que Angkor todavía pertenece a quienes nunca se marcharon. Los monjes cruzan la galería descalzos, con las túnicas de color azafrán encendiéndose poco a poco en la penumbra. El estanque que hay frente al templo está quieto, como una lámina de metal, y sobre él empieza a dibujarse las 5 torres de Angkor Wat. Primero negras, contra un cielo violeta, después grises, y de pronto incendiadas por completo cuando el sol asoma justo detrás de ellas. Es uno de los amaneceres más fotografiados del planeta. Y sin embargo, lo que de verdad ocurre ahí no cabe en ninguna fotografía. Porque esas torres no se levantaron para ser hermosas, se levantaron para ser algo, para reproducir, piedra a piedra y foso a foso, la estructura misma del universo sobre la llanura de Camboya. Llevo años fascinado por las civilizaciones que se atrevieron a pensar el mundo a lo grande, las que no se conformaron con sobrevivir, sino que quisieron explicar su lugar en el orden de las cosas y luego construirlo en piedra. Egipto lo hizo con sus pirámides, Mesopotamia con sus zigurats, pero pocas llegaron tan lejos como los jemeres, porque los jemeres no quisieron construir una capital, quisieron construir el cosmos entero y reinar desde su centro exacto. Hoy os llevo a Angkor, a la ciudad más grande del mundo preindustrial, oculta durante siglos bajo la selva, a un imperio que convirtió el agua en poder y al rey en el eje del cielo, y a una pregunta incómoda, que sus ruinas todavía nos lanzan a la cara. ¿Qué le ocurre a una civilización el día en que se convence de que es ella la que sostiene el orden del mundo? Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Los jemeres no nacieron en un paraíso, nacieron en una trampa. El imperio se levantó a partir del siglo IX en las llanuras del norte del lago Tonlé Sap, en el corazón del actual Camboya, un territorio gobernado por el monzón, con una brutalidad casi caprichosa. Durante medio año, el cielo descargaba agua sin medida y lo inundaba absolutamente todo. Durante el otro medio, no caía ni una sola gota, y la tierra se agrietaba. Ningún pueblo podía prosperar así, sin resolver primero el problema más elemental y más implacable: ¿qué hacer con el agua cuando sobra para que ésta no falte cuando después escasee? Los jemeres lo resolvieron como nadie lo había hecho antes en el mundo medieval. Excavaron barais, depósitos artificiales de un tamaño que todavía hoy nos desconcierta. El llamado baray occidental medía cerca de 8 kilómetros de largo por 2 de ancho. Tejieron una red de canales, diques y estanques que capturaba el agua desde la estación húmeda y la repartía gota a gota y mes a mes sobre los arrozales durante la sequía. Y con este sistema lograron algo que cambió la escala de todo lo demás. Hasta 3 cosechas de arroz al año, donde la naturaleza apenas garantizaba una. Más arroz significaba más gente significaba más manos para cavar más canales. Y así, en un círculo que parecía no tener techo, una llanura difícil se convirtió en la despensa de todo un imperio. Conviene tener claro de dónde venían las ideas con las que los jemeres pensaron todo esto, porque llegaron del subcontinente indio. El hinduismo, el sánscrito como lengua sagrada, una cosmología entera de dioses y montañas míticas.
Pero sería un error imaginar a los jemeres copiando a la India. No copiaron, digirieron esas ideas. Tomaron una religión nacida a miles de kilómetros y la rehicieron a la medida de su paisaje, de su monzón y de su poder. Lo que salió de ahí no se parecía en nada que existiera en la India. Era algo completamente nuevo. Y en el centro de ese algo nuevo estaba el agua. Porque para los jemeres, el agua nunca fue solo un recurso agrícola. Era la prueba visible, repetida cada estación, de que alguien mantenía el mundo en su sitio. Quien controlaba el agua, controlaba la vida. Y quien controlaba la vida de 1 millón de personas no podía ser sencillamente un hombre. Tenía que ser un dios, o algo muy parecido. El concepto que articuló toda la civilización jemer se llama Devaraja, una palabra que mezcla dios y rey, y sobre cuyo significado exacto los historiadores aún discuten. Pero la idea de fondo es muy potente. El monarca jemer no gobernaba bajo el orden cósmico, como un simple administrador. Era el punto donde ese orden tocaba la tierra, el eje entre el cielo y los hombres. Mientras el rey cumpliera su papel, las lluvias llegaban, el arroz crecía, y el universo seguía girando como debía. Para sostener una idea así, no bastaban las palabras. Hacía falta demostrarla, hacerla visible, grabarla en el paisaje a una escala que nadie pudiera ignorar. Y de ahí nació la arquitectura más ambiciosa de todo el sudeste asiático. Tomemos el ejemplo de Angkor Wat, el más célebre de todos los templos, mandado construir por su Yavarman II en la primera mitad del siglo XII y dedicado al dios Vishnu. No es un edificio, es una maqueta del universo a tamaño real. Las 5 torres centrales representan los picos del monte Meru, la montaña sagrada que, según la cosmología hindú, está en el centro de todo lo que existe. El gigantesco foso que rodea el recinto, de casi 200 metros de anchura, es el océano primordial que rodea el mundo. Los muros son la cordillera que cierra el horizonte. Quien recorría sus galerías no estaba paseando por un templo, estaba atravesando el cosmos de fuera hacia adentro, acercándose paso a paso al centro sagrado donde residía lo divino. Y eso es lo que de verdad hace única a Angkor. En casi todas las civilizaciones, el templo es un edificio dentro de la ciudad, un lugar al que uno acude. En Angkor es al revés. La ciudad, los palacios, los mercados, las casas de madera de más de 1 millón de personas, todo aquello existía dentro de un orden sagrado que lo envolvía y también le daba sentido. Los jemeres no levantaron templos dentro de su ciudad. Levantaron una ciudad entera dentro de un templo. Conviene no perder de vista, eso sí, el precio de semejante prodigio. Reproducir el universo en piedra exigió décadas de trabajo de un campesinado que no era libre, sujeto a la corvea, a la jerarquía rígida y a la voluntad de un soberano considerado como divino. La maqueta del cosmos se sostenía sobre miles de espaldas que jamás verían el interior del santuario que estaban construyendo. Y es que parece que todas las grandes obras de la historia humana proyectan una sombra de la misma altura. Y la de Angkor era exactamente igual de grande que sus torres. Cuesta hacerse una idea cabal de lo que era Angkor en su apogeo, hacia el año 1200, porque la cifra que la define rompe casi todos los esquemas que traemos de serie. Entre 750.000 y 1 millón de personas. Esa es la población que los investigadores calculan hoy para el conjunto de la región de Angkor. Para ponerlo en perspectiva, en aquellos mismos siglos, las ciudades más importantes de Europa,
París, Londres, Venecia, se contaban por decenas de miles de habitantes. Angkor las multiplicaba por 10, por 20. No era una ciudad grande para su tiempo. Era, muy posiblemente, el mayor asentamiento humano del planeta antes de la era industrial. Durante mucho tiempo no supimos hasta qué punto era grande Angkor. La selva lo escondía casi todo. Hasta que, en la última década, una tecnología basada en láseres montados en aviones, que escanean la vegetación y revelan el suelo que hay debajo, escaneó la región y dejó a los arqueólogos sin palabras. Bajo el manto verde apareció una metrópolis dispersa que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados. Una trama inmensa de avenidas, canales, estanques y barrios que conectaba los grandes templos con un tejido urbano de baja densidad. No era una ciudad amurallada, sino algo más parecido a una región entera urbanizada en torno al agua. Tenemos, además, un testigo ocular extraordinario. A finales del siglo XIII, un enviado del emperador mongol de China, Zhou Daguan, pasó casi un año en Angkor y escribió una crónica detallada de lo que allí vio. Los desfiles reales bajo los parasoles dorados, los mercados atendidos por mujeres, las casas según el rango de quien las habitaba, las costumbres y también sus supersticiones. Es, prácticamente, la única descripción de Angkor viva que nos ha llegado de alguien que realmente estuvo allí. Y lo que describe no es una ruina romántica, sino una capital deslumbrante, en pleno funcionamiento. Y es importante que nos detengamos aquí, porque esto dice mucho de cómo hemos aprendido a contarnos la historia. Solemos imaginar que mientras Europa atravesaba su Edad Media, el resto del mundo esperaba en la penumbra a ser descubierto. Y no fue así. Mientras tanto, en el otro extremo de Eurasia se levantaba una de las mayores ciudades que la humanidad había construido jamás. Hasta aquí, la historia de Angkor podría parecer la de un poder absoluto y de piedra. Pero en su momento más alto apareció un hombre que torció esa lógica desde dentro. Y como en toda buena historia, es en ese hombre donde late el corazón de todo. Se llamaba Yayavarman VII y subió al trono a partir de una catástrofe. En el 1177, los Chams, un pueblo rival del actual Vietnam, remontaron los ríos por sorpresa, alcanzaron el corazón del imperio y saquearon la ciudad de Angkor. Lo impensable había sucedido. La ciudad universo, el centro sagrado del mundo, había caído. Yayavarman reunió un ejército, expulsó a los invasores y reconquistó la capital. Cuando por fin se ciñó la corona, hacia el 1181 ya era un hombre mayor, que había visto su mundo derrumbarse, pero también reconstruirse. Y entonces hizo algo que ningún Devaraja había hecho antes. Cambió de Dios. Hasta él, los grandes reyes de Angkor se habían identificado con las deidades hindúes, con Shiva y con Vishnu. Yayavarman VII abrazó el budismo mahayana y lo convirtió en el eje espiritual de su reinado. El ideal ya no era un Dios todopoderoso que ordena el cosmos desde su cima, sino el Bodhisattva, el ser que, pudiendo alcanzar la liberación, renuncia a ella para quedarse a aliviar el sufrimiento de los demás. Y un rey que se piensa a sí mismo como Bodhisattva es un rey que entiende su poder de una forma completamente nueva. No se quedó en la teología. Yayavarman emprendió la mayor campaña de obras públicas de toda la historia Jemer. Construyó Angkor Thom, la gran ciudad, y en su centro, el Bayom, un templo erizado de torres con enormes rostros de piedra que miran serenos en las 4 direcciones, esbozando una media sonrisa que sigue desarmando a quien la contempla 8 siglos después. Levantó calzadas, casas de descanso para los viajeros y sobre todo hospitales. Las inscripciones de su reinado hablan de más de 100, repartidos por todo el imperio, para atender a sus súbditos sin ningún tipo de distinción.
y en las piedras de aquellos hospitales mandó grabar las palabras que para mí resumen la civilización Gemer mejor que cualquier torre. Decían que el rey sufría con las enfermedades de sus súbditos más que con las suyas propias, porque es el dolor del pueblo y no el del soberano el que constituye de verdad el dolor de los reyes. Pensemos en lo que esto significa. Un monarca que se consideraba un eslabón entre el cielo y la tierra, que disponía de 1.000.000 de vidas, eligió grabar en la roca, para la eternidad, no su poder, sino su compasión. Dejó de querer comportarse como un dios, para empezar a comportarse como un padre. Sería injusto, eso sí, convertirlo en un santo. Yayavarman fue también un conquistador, que arrasó a su vez el reino de Champa, y su frenesis constructor, de templos, ciudades, hospitales, todo a la vez y a un ritmo insostenible, exigió del imperio un esfuerzo descomunal justo cuanto más debería haber cuidado sus cimientos. El mismo hombre que quiso aliviar el sufrimiento de su pueblo pudo, sin saberlo, estar también agotándolo. La grandeza y la desmesura, como tantas veces, vivían en la misma persona. Resulta tentador contar el final de Angkor como un solo golpe. Llegaron los enemigos, cayó la ciudad, fin de la historia. Pero la verdad es mucho más interesante y también mucho más inquietante. Angkor no fue asesinada, fue desarmada desde dentro. A lo largo del siglo XIV se acumularon las grietas. Los reinos tailandeses, especialmente la pujante Ayutthaya, presionaban cada vez con más fuerza desde el oeste. La propia religión del imperio estaba cambiando. El budismo Theravada, más austero, menos dado a la divinización del monarca y a las obras faraónicas, se extendía entre la población y vaciaba, poco a poco, de sentido, la vieja maquinaria del rey dios. Y, por encima de todo, el clima se volvió contra ellos. El estudio de los anillos de los árboles de la región ha revelado que aquellos siglos trajeron sequías extremas, seguidas de monzones torrenciales. Justo la combinación que un sistema hidráulico tan vasto y tan delicado no podía soportar. Los canales se cegaban, los diques reventaban, los depósitos se quedaban secos, justo en el peor momento. Y aquí está el centro de todo, y vale la pena decirlo con claridad. El mismo dominio del agua que había hecho posible Angkor fue lo que la condenó. Una civilización que depende de que una red inmensa funcione a la perfección es una civilización que ha apostado su existencia a que nada falle nunca. Y nada falla nunca, hasta que todo falla a la vez. Cuanto más perfecto es un sistema, más cosas tienen que seguir siendo perfectas para que éste no se venga abajo. Y había algo más profundo que la ingeniería. Cuando el rey ya no pudo garantizar el agua, tampoco pudo garantizar el arroz. Y cuando ya no pudo garantizar el arroz, dejó de poder sostener aquello que justificaba su existencia entera. La promesa de que él mantenía el orden del mundo en su sitio. El de Varaja no cayó solo porque se rompieran sus diques. Cayó porque dejó de poder ser un dios. Hacia el 1431, tras una incursión de Ayutthaya, la corte abandonó definitivamente la vieja capital y se trasladó hacia el sur, hacia la región del actual Phnom Penh. No hubo un último día dramático, solo un goteo de décadas y un trono que se llevó consigo el centro del universo. Lo que vino después no fue destrucción, fue otra cosa, más lenta y también más extraña. La selva no entró en Angkor a derribar sus muros, entró a habitarlos. Las semillas que dejaban caer los pájaros sobre las cornisas germinaban en las grietas, y de aquellas grietas brotaban árboles, colosales, los spunk, las higueras estranguladoras,
cuyas raíces descendían por la piedra como ríos detenidos, abrazando los sillares, levantándolos, fundiéndose con ellos hasta que ya no se sabía dónde acababa el templo y dónde empezaba el bosque. En lugares como Ta Prohm, esa fusión alcanzó tal punto que hoy resulta imposible imaginar el santuario sin los árboles que lo están devorando, y a la vez también sosteniendo. Hay quien ve en esas raíces una imagen de decadencia. Pero yo creo que es lo contrario. No es la naturaleza venciendo la civilización. Es la naturaleza reabsorbiendo, sin prisa, ni tampoco rencor, un material que siempre fue suyo. La piedra de Angkor volvió al ciclo del que había salido. Pensad que no es la primera vez que os cuento algo así. Hace semanas recorríamos Petra, la ciudad nabatea, que el desierto fue cubriendo de arena. Aquí es la jungla la que cierra los ojos del monumento. Dos paisajes opuestos, el más seco y el más húmedo de la Tierra, y el mismo gesto final. El planeta recuperando, con una paciencia geológica, aquello que una civilización entera creyó eterno. Como si la Tierra tuviera su propia idea, mucho más larga que la nuestra, sobre qué cosas duran de verdad. Y aquí suele empezar la última escena de la historia, y creo que casi siempre se cuenta mal. La versión popular dice que en 1860 un naturalista francés, Henry Mout, se internó en la selva y descubrió las ruinas de una ciudad perdida cuya existencia el mundo había olvidado. Sus relatos, publicados tras su muerte, encendieron la imaginación europea y convirtieron a Angkor en toda una leyenda. Y todo eso es cierto, salvo lo más esencial. Porque Angkor nunca estuvo perdida. No para quienes vivían allí. A lo largo de todos aquellos siglos, mientras Europa la ignoraba, Angkor Wat siguió siendo un templo budista en activo, con sus monjes, sus peregrinos y sus ofrendas. Misioneros portugueses y españoles habían dejado constancia escrita del lugar ya en el siglo XVI. Peregrinos japoneses habían viajado hasta allí y habían dibujado sus planos, convencidos de estar pisando un lugar sagrado de la India. La ciudad jamás dejó de existir en la memoria de la gente que la rodeaba. Lo único que ocurrió en 1860 es que Occidente por fin se dio por enterado. Y hay que repetirlo. Occidente no descubrió Angkor. Llegó tarde a un lugar que nadie había olvidado. Insisto, porque este no es un detalle sin más, sino un hábito que conviene desactivar. Tendemos a creer que las cosas empiezan a existir el día en que nosotros las nombramos, y que lo que no ha pasado por nuestra mirada estaba de algún modo esperándola, perdido. La historia de Angkor demuestra lo contrario. Hubo mundos enteros, magníficos y plenos, que vivieron y murieron sin necesidad alguna de nuestro permiso para haber sido reales. Pensad un momento en todo lo que tuvo que confluir para que Angkor existiera. Hizo falta una ingeniería hidráulica de una sofisticación increíble. Hizo falta una religión traída de otro continente y rehecha por completo. Hizo falta una idea política tan ambiciosa que convertía a un hombre en el eje del universo. Hizo falta el arroz, el monzón, la piedra, la fe y el poder. Y sobre todo, hizo falta que todas esas piezas encajaran a la vez en un único sistema, sostenido por un equilibrio tan perfecto como, a la larga, imposible de mantener. Esta es para mí la lección que Angkor nos habla desde sus raíces. Que las civilizaciones más deslumbrantes no son siempre las más sólidas. Que a veces lo que nos parece eterno solo es la cima de un equilibrio invisible que llevamos generaciones sin mirar de frente. Y que conviene recordarlo en una época, la nuestra, que también ha apostado su prosperidad entera
a que una infinidad de sistemas complejos, energéticos, climáticos o financieros, sigan funcionando sin un solo fallo indefinidamente. Angkor no quiso ser una ciudad, quiso ser el universo. Y durante 6 siglos estuvo a punto de conseguirlo. Hoy, cuando el sol vuelve a salir tras las 5 torres y los monjes vuelven a cruzar las galerías descalzos, lo que el viajero ve no es solo la belleza de unas ruinas. Es un recordatorio, tallado a escala de una montaña, de hasta dónde llega la ambición humana de poner orden en el mundo. Y de lo que queda cuando esa ambición, inevitablemente, se topa con sus límites. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, si os ha gustado, recordad seguirme en la plataforma de podcast que uséis. Y si se lo recomendáis a alguien que le pueda interesar, es la mejor forma que tenéis de apoyar este contenido. Un abrazo enorme y hasta la próxima.